Queridas amigas y amigos, es una alegría estar juntos nuevamente. Como saben, queremos compartir la práctica o la ejercitación que nosotros mismos queremos llevar adelante durante esta semana. ¿Cómo les está yendo? ¿Les sirve alguna de las prácticas? Pueden comentar tanto en el YouTube como en el blog o por cualquier otro medio. Si tienen alguna consulta, algún tema de interés, alguna objeción, duda, etc. Lo importante no es tanto acumular prácticas, pasar de una a otra, sino incorporar, hacer nuestras. Cuando una ejercitación se hace costumbre, se incorpora, se hace segunda naturaleza, nos brinda mucho fruto. Al principio es dificultoso, tenemos resistencia, incluso puede resultarnos un esfuerzo, pero una vez que se incorpora, nos da mucha riqueza, nos nutre. Por ejemplo, de entre todas las dichas en este enero y febrero, les recuerdo aquello de la familiaridad con la Sagrada Escritura, con uno de los libros, sumergirse en uno de ellos. Esta práctica de adentrarse con profundidad en uno de los libros de la Sagrada Escritura, de elegir algunos versículos y de hacerlos nuestra bandera, de plantarlo en el corazón, tomarlo luego como criterio de discernimiento para cualquier situación. Esta práctica es muy útil, como habrán comprobado. Mientras más conozco la Sagrada Escritura, más rica se hace, más sabor tiene y se abren profundidades nunca antes vistas, alegóricas, simbólicas. La palabra nos habla al corazón, si estamos predispuestos, si estamos abiertos a ello. ¿Por qué les recordaba esta práctica? Porque les hago un matiz con ella que a mí personalmente me resulta muy útil. Supongan que agarran uno de los evangelios. Si uno lo lee desde el punto de vista de la fe y toma nota, es decir, voy leyendo el evangelio y todos aquellos versículos donde Jesús habla de la fe o se habla de la fe, lo marco, lo reviso, lo releo, tomo nota. O aquellos donde habla de la oración, las formas de oración de Jesús o que Él recomienda. O las curaciones. A mí me encantan las curaciones del Evangelio de Marcos, que son sobre todo los primeros 8 capítulos. Hay una en el 10, pero sobre todo en los primeros 8. Si ustedes examinan el Evangelio solamente prestando atención a las curaciones o a la expulsión de demonios, a esta purificación que hace Jesús, van a ver en la actitud de los que piden la curación, en las respuestas de Jesús y en la interacción entre ellos, van a ver una riqueza tremenda de enseñanza para nosotros mismos en la vida de oración, cuando pedimos algo, cuando nos plantamos frente a la presencia divina. Y esto podemos hacerlo desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista de la ética que Jesús transmite, desde el punto de vista del discipulado. Quiero decir que a esta familiaridad creciente con la Sagrada Escritura, que era el principal alimento de los monjes, y que el monje arquetípico, el monje interior,
tiene hoy como principal nutriente, en esta familiaridad con la Sagrada Escritura, abordarla desde distintos puntos de vista nos brinda aún más riqueza. Eso quería decirles. En alguna ocasión lo comentamos. Yo he vuelto sobre esto actualmente y realmente es muy bueno. Dicho en pocas palabras, es muy bueno. Recorrer los evangelios, pero fijando un punto de vista previo. La fe, la oración, la ética, las curaciones, o lo que ustedes quieran. Bueno, esto era para recordar las prácticas anteriores, que no pasemos rápido por ellas, que tienen mucha riqueza. Responden las ejercitaciones no a ocurrencias, sino a la experiencia de los monjes en la historia, que nosotros hemos ido conociendo a través de algún libro o a través de la enseñanza directa. ¿A qué quería abocarme hoy? Y esta semana enfatizar en esta técnica, en esta práctica. Durante mucho tiempo se ha enseñado el famoso examen de conciencia, el examen de conciencia. Yo quisiera que no lo den por sentado. Habitualmente se nos ha enseñado un examen de conciencia de tipo moral, donde uno examinaba los pecados, el mal que había hecho, los comportamientos erróneos, y también se nos tradujo esto, se nos trajo esto con una buena carga de culpa, a veces de mortificación, de baja autoestima, de sentimientos de insuficiencia, etcétera, etcétera. Muchas veces esto lo aprendimos desde niños, al calor de, a veces de una madre exigente, de un catequista muy normativo, vaya a saber, de tantas cosas. Lo que quiero decir es que la práctica de examinar lo vivido a la luz de la conciencia, examinar lo vivido a la luz de la conciencia, es muy distinto a lo que hemos conocido siempre como el examen de conciencia. Tiene mucha más materia, mucha más miga, más riqueza. Los monjes primitivos no examinaban su conducta para tamizarla según el bien y el mal. Esto también podía estar. Pero el examen de conciencia primitivo consistía en repasar lo vivido conscientemente. Esto incluye no solo lo que puedes catalogar como bien o como mal, incluye la vida, lo experimentado, lo experienciado, se diría mejor. Ustedes saben, lo hemos dicho muchas veces, que vivimos adormilados en una divagación muy frecuente, muy continua. Divagación constante que nosotros queremos reemplazar por oración continua, por oración incesante. Esta divagación, que tanto conocemos todos y de la cual hemos hablado muchísimas veces, esta divagación es un analgésico, un modo de brindarnos sensaciones para cubrir un dolor interior. De esto derivan las tres grandes pasiones de las que hablábamos días atrás. El afán de gloria humana, el afán de riquezas, el deseo de placeres en un sentido general. Cada una de estas grandes áreas de pasión, de dolor, en realidad están para, para calmar el dolor interior, para ser un analgésico. Fíjense, cada vez que soy víctima
que me hago esclavo de una pasión, de un vicio, de un automatismo, cada vez que me hago esclavo, lo hago porque esto me calma un dolor interior. Es necesario repetirlo porque hace falta concientizar. ¿Qué dolor interior? Hay un solo dolor interior. Todos tenemos un solo dolor interior. Cuando me salgo de mí mismo, cuando me externalizo fuera de mí, es decir, cuando no estoy en la presencia de mí mismo, cuando no estoy consciente, pierdo también el momento presente y lo que es más importante, pierdo la presencia de Dios. Presencia consciente en mí mismo, presencia en el momento presente, del aquí y del ahora, espacio-tiempo, y presencia divina, percepción de la sagrada presencia, son lo mismo, como decíamos alguna vez. Este desalineamiento profundo, este estar fuera de sí, enajenados, alienados, produce dolor interior. Quizá no relacionamos directamente, no nos damos cuenta cuán directamente relacionado está el ansia, la ansiedad, la angustia, la inquietud, el desasosiego, el vértigo, la prisa. No nos damos cuenta cuán relacionado está esto con el desalineamiento del que estamos hablando. Simplemente con el salirme de mí. No estar aquí y ahora. Es decir, divagar. La divagación es la manifestación más clara de que me he perdido a mí mismo. Ya no estoy en contacto con el corazón. He dejado de ser el auténticos, el hombre auténtico, el que está en contacto consigo mismo. Esto me lleva a la duda, a la confusión, a la falta de claridad, a la pérdida de referencia. Ya no sé cómo discernir. Soy un pequeño barquito en medio de un inmenso oleaje de estímulos llevado de aquí para allá, como tamo movido por el viento, dice en alguna parte de Filocalía. Entonces, este dolor interior que resulta del desfase, que me deja lejos de mí mismo, lejos del presente y lejos de la presencia de Dios, lejos en cuanto a percepción, no porque Dios se aleje. Este desalineamiento que me da dolor interno busca ser calmado, anestesiado con las pasiones, esos pequeños analgésicos de todo tipo. Según dónde se nos manifieste, en el cuerpo y en la mente, el dolor más intensamente, de allí deriva una pasión correlativa, correspondiente, que venga a calmar. ¿Cómo hacemos con este tema? Los monjes primitivos, muy conocedores de la psicología, grandes autoobservantes, encontraron un método simple, práctico, y que si uno se acostumbra a él, viene a resultar muy sencillo. Al principio no lo es. Consiste en en repasar lo vivido a la luz de la conciencia. Quiero explicarlo bien, porque miren, si llegan a incorporar esta práctica, van a ver un crecimiento de la conciencia, crecimiento de nuestra propia conciencia, muy notable, que se va haciendo progresivo y se afianza. A uno después le cuesta estar desatento a uno mismo. Y la herramienta es esta técnica, esta práctica. Miren,
Estoy repasando las notas para plantear la vida. Esta es una práctica que devuelve el hábito de estar en nosotros mismos, en el aquí y en el ahora, y con la presencia de Dios. Bien. El examen de conciencia no es culpa, no es malestar, no se trata de un juicio, se trata de poner la atención a lo vivido, poner la atención a lo vivido. Vieron que hay un término técnico en la publicidad, yo recuerdo hace muchos años, que se llama Slice of Life, escenas de la vida. Es una especie de tráiler donde se recorren distintos momentos de lo vivido en una vida, por ejemplo, ¿no? Si se trata de una película. O vieron que se dice, al momento de morir, antes de morir, pasan todas las escenas de tu vida en rápida sucesión, muy nítida, muy vívida. Así dice. Quienes han estado cerca del final por un accidente, por distinta cuestión, también relatan en general esto. La práctica recomendada es al final del día, pero si fuera mucho el material, uno puede hacerla a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche y después al acostarse, como les resulte mejor. Consiste, por supuesto, en centrarme en mí mismo, cerrar los ojos, respirar, concentrarme, ¿no? La práctica de centramiento que cada uno tenga, unas cuantas invocaciones del nombre de Jesús, y digo, a ver, ¿cuándo me levanté? Me levanté, sí. Ah, me tropecé camino al baño y empiezo a recorrer. Ah, el aroma del café. Me acuerdo que apareció un pensamiento que decía, qué rico este café. En el desayuno, quizá el pan con miel. Después salí, hice esto, hice aquello. Por ejemplo, yo anoté, me regocijé con el aroma del café, acudí a la capilla, al entrar sentí una cálida devoción cuando miré el icono. Me di cuenta que divagué y luego, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, rebobinar, como se decía antes en el tema del cine, rebobinar lo vivido. No exhaustivamente, no obsesivamente, no con forzamiento, no, no, como una cálida evocación del tremendo don de la vida que hemos tenido este día. Cálida evocación, una rememoración. Ustedes van a ver aparecer distintos momentos del día. Y al principio, sobre todo, van a ver aparecer baches, zonas tremendas de oscuridad. Es decir, no sé lo que hice. ¿Cómo no sabes? Si lo acabas de vivir hace 6 horas, 10 horas, ¿cómo que no sabes? No, porque estaba inconsciente. ¿Qué? ¿Estabas en coma? No, estaba divagando. Estaba fuera de mí, por lo tanto fuera del presente, por lo tanto, sin la presencia de Dios, no la percibía. Y esto que se vivió divagando, no se graba con fuerza en el carrete de la memoria. Sé que estoy usando términos del año de la cocoa, del año 50. Hoy hay términos digitales mejores, ¿no? Pero no se imprimió en la memoria. ¿Por qué? Porque estaba en otra. No está la nitidez de lo bien filmado, de la alta resolución. Miren, vivir conscientes de nosotros mismos es como vivir con una cámara HD, Ultra K, Ultra HD y todos esos términos
que nos va sorprendiendo la tecnología día a día. Vivimos en baja resolución, todo medio borroso. Fíjense, sentate en la cama antes de acostar y empezá a repasar lo que viviste y vas a ver enormes zonas grises, zonas negras, no sabes lo que hiciste. O me dirás, no, sí sé, pero ¿sabés el esfuerzo que me llevaría a ponerme a ver lo que hice? Claro, llevaría mucho esfuerzo porque no se grabó bien en la memoria, está ahí con alfileres, apenas está sostenido ese recuerdo. ¿Y qué pasa? ¿Que es importante tener la memoria bien nítida? No, no, es importante vivir con nitidez. Esto es vivir consciente. Esto nos lleva por sí solo a un crecimiento de la conciencia. Quiero, perdónenme, pero es muy importante que podamos comprenderlo bien. Quiero ir poco a poco. Acá está. Imaginen un artista, un pintor, un gran pintor al óleo, ¿no? Uno de estos grandes pintores, el mejor. Imaginen que pinta cuadros, hermosas obras, y las va acumulando en el atelier, en el taller, y jamás, nunca nadie las ve. Es como que la pintura, la obra de arte, imaginen una gran sinfonía, un Mozart, un Bach, Beethoven, Mendelssohn, nadie las escuchó nunca. Las obras escultóricas de Miguel Ángel, los dibujos de Leonardo, nadie los vio nunca. Estas obras quedan incompletas. La obra no está completa sin el que la observa, porque la obra y el observador de la obra son complementarios, están hechos el uno para el otro. ¿Me siguen? La pintura más linda del mundo, que nadie ve nunca, está inconclusa. Esa pintura se consuma, se termina de pintar con la mirada del observador sobre ella, con el admirador de la obra. Ahí sí terminó la pintura. En realidad empieza otro proceso, que es el proceso de integración de la obra de arte en mí mismo, y la riqueza que ésta me da provoca nuevos procesos. Pero sería otro tema. La obra del mundo, la creación, la hermosa creación de nuestro Padre Dios, necesita ser mirada, ser admirada, ser apreciada, ser valorada. El ser humano, en cierto modo, viene a ser la mirada que completa la obra de arte que el Creador ha hecho en el universo. Este concepto tiene profundidad. La mirada humana viene a ser, en cierto modo, lo que completa la obra de la creación. Somos a la creación como el espectador a la pintura, como el público que acude al cine a valorar la película. ¿Me siguen? Cuando nosotros nos volvemos conscientes de la vida, cuando vivimos con conciencia de estar aquí y ahora en la presencia de Dios, cumplimos exactamente una de las principales funciones, la función primigenia del ser humano. Vieron que se dice, nacimos para alabar a Dios. ¿Cómo se entiende esto? Una de las formas en que se puede entender es de este modo. Nacimos para completar la creación a través de la mirada consciente de ella misma. ¿Será Dios que mira su propia obra a través de los ojos humanos? ¿Será Él?
Ustedes dirán, ¿a dónde te vas con todo esto? No, no, estamos en el examen de lo vivido, que es la práctica sugerida. ¿Qué sería de la obra si nadie la ve? La pintura consuma su belleza cuando llega el admirador, el espectador. Hay una sinfonía, una pintura, una película, una escenografía que es el mundo. La creación se completa con la mirada consciente, con la mirada humana. ¿No será el hombre instrumento para que Dios mire su obra? Dios mirará su obra a través de los ojos de la abeja, quizás. ¿Ve Dios lo que la abeja ve? Él es todopoderoso. Podría ser. En realidad no tengo dudas de que así es. De que Él mira a través de los ojos de tantos seres y criaturas. Mira la obra, su propia obra. El examen de conciencia, el examen de lo vivido, es una recreación de la mirada. ¿Mm? A ver si podemos ligar los dos temas. Yo me siento y empiezo a evocar lo vivido durante el día. Recreo la mirada. ¿Mm? Es un tirar del hilo hasta encontrar el ovillo. Voy tirando del hilo. Este ovillo, acá vamos al centro del asunto. Voy evocando lo vivido, voy evocando. Ay, comí con tal amigo, nos juntamos a almorzar con tal amigo, y a tal hora vi un vídeo, y a tal hora salí a caminar, y esto, y el pajarito. ¿Te acordás del pajarito? Sí. Todos estos son momentos de conciencia, momentos de fuerte conciencia. Por eso están en la memoria. Esta imagen, esta otra, esta escena. Ah, sí, discutí con tal, ah, que sí, que me enojé con todas esas slides of life, escenas de la vida. ¿Quién miraba todo eso? ¿Cómo es que ahora puedes evocar todas estas imágenes y emocionarte, conmoverte, entristecerte en esta recreación del día? ¿Cómo puedes hacer este misterio, este magnífico acto de evocación? Porque había alguien mirando lo que vivías todo el tiempo. Había un testigo viendo la vida que se vivía en ti. Había un testigo cuando tú percibías el aroma del café. Ese testigo, esa mirada, tiene más que ver con el verdadero yo que con el falso sí mismo. ¿Se acuerdan? Cristo dice, muere a ti mismo. Sí, muere al falso sí. Hay un verdadero yo, el ovillo. Tiramos del hilo para llegar al ovillo, al verdadero yo. Ese que somos, ese espíritu hijo de Dios que somos, está mirando todo el tiempo la vida que se vive aquí, aquí. ¿Por qué esto es importante? Porque en la medida en que este testigo se hace fuerte, se está fortaleciendo el espíritu que somos, ese inmortal del que habla la filocalía en muchos de sus autores. Vivir en espíritu y en verdad. Vivir en espíritu y en verdad. Una de las formas en que podríamos traducir sería vivir desde allí. Y vive de verdad, sin divagar. Vive el aquí y el ahora, presente a quien eres y por lo tanto estarás ante la presencia de Dios. Cuando uno está presente, todos tenemos experiencia de esto. En algún momento estamos realmente presentes a la hora. Coordenada espacio-tiempo sagrado, el aquí y el ahora.
Eso es lo sagrado. Cuando estamos realmente conscientes ahí, no podríamos explicarlo, pero sabemos, sentimos la presencia de Dios. Entonces el examen, esta práctica que recomendamos, pueden abordarla de distinto modo, pero en síntesis consiste en una suave y amable evocación de lo hecho durante toda la jornada. Una vez conversé con una persona que participaba de este tipo de trabajos. Ya en aquel momento esta persona era de edad avanzada, era se dedicaba a fabricar piezas de ajedrez, juegos de ajedrez, ¿no? Y hacía unas piezas muy elaboradas, muy artísticas, una joyita verdaderamente. Aquí en las sierras de Córdoba, en Mendiolaza, un pueblito que se llama Mendiolaza. Este hombre que parecía muy sabio y demás, tuvimos una conversación y yo le decía como algo así, yo no me acuerdo bien, pero que era lo que más valoraba del trabajo espiritual. Y me dijo algo así como precisamente esta técnica. Me dijo algo así como la persistencia día tras día, año tras año, en evocar lo vivido durante el día. También tuve oportunidad de indagar después con él sobre estos temas y demás, y con otras personas, pero la persistencia paciente en esta amable evocación de lo vivido durante el día no es ni más ni menos que alimentar la conciencia, alimentar el volvernos conscientes, lo cual redunda en un crecimiento o fortalecimiento o solidificación del espíritu que somos, como quieran llamarlo. Esta conciencia me hizo acordar ayer también en la clase de Filocalía del Padre Juan María sobre Isaías el Anacoreta, cuando se hablaba del vigor espiritual en una parte. Este espíritu cobra vigor en relación directa a la conciencia, es decir, en la no divagación. ¿Qué es no divagar? Es tener la atención dirigida mediante una intención aplicada que guía a la atención. Soy consciente. ¿Mm? Bueno, espero no haberles hecho mucho lío. Fíjense, para terminar, al otro día, cuando hago la práctica, no importa si me sale perfecta, si evoqué mucho, evoqué poco, pero si yo intento hacerla, van a ver al otro día cuán más atentos están por sí mismos. Esto se produce porque la mente recuerda que a la noche voy a hacer la práctica y se pone más atenta. ¿Y cuándo deja de ser esforzado vivir atentos? ¿Cuándo deja de ser dificultoso permanecer conscientes de nosotros mismos? ¿Cuándo empieza a ser más fácil no divagar? Cuando le he encontrado el sabor, el placer, diríamos, el gusto al permanecer aquí y ahora. Porque tiene gusto. ¿Qué nos sucede ahora? Que divagar tiene gusto. Ah, divagar, divagar. Voy comiendo caramelos imaginativos, golosinas de la imaginación, divagación, que me hacen sentir cosas diversas. Ah, que sí, déjame divagar.
con todas las formas que hoy hay que nos ayudan a divagar. Porque antes podías divagar, ahora puedes divagar viendo una película también. ¿Qué es ver una película? Si la ves en una actitud ingenua, no atenta, ver una película es divagar. Divagas los pensamientos que otro llevó a un film. Divagas una historia. Insisto, si lo ves en actitud ingenua, en actitud adormilada, si te dejas llevar, te pierdes, te olvidas de ti mismo. No digo que no viene bien a veces ver una película, pero estamos tratando de mostrar cómo la divagación actúa satisfaciendo un cierto sabor interior. ¿Por qué? Porque no he encontrado en el ahora esa misma satisfacción. Espérate, no la has encontrado porque no has llegado a la hora. Persiste pacientemente, evocando lo vivido durante el día, esas escenas cuando te levantas, cuando vas a la compra, cuando saludaste al compañero de trabajo, cuando fuiste a la oración. Evoca lo vivido. Y esto va a producir un enorme aumento de la conciencia en tu vida cotidiana. Me dices si no. No hace falta ni anotar, ¿eh? No, no, no. Evocar. ¿Cuánto puede llevar? 3 minutos. 5, genial, una práctica fantástica. 5 minutos de evocación de los momentos de conciencia vividos. Porque no recordaré aquello que viví sin conciencia. Es decir, aquello que no viví realmente. Bueno, que Dios los ayude si no me logré explicar bien. Les mando un abrazo grande y fraterno a todos, invocando siempre, de ser posible sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.